Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos a dar inicio a esta clase de cardio-oncología. Como para dar una introducción, tenemos que tener en cuenta que en Argentina el cáncer es responsable de 143 muertes cada 100.000 habitantes, con incidencia de 269 casos en hombres cada 100.000 varones y 290 cada 100.000 mujeres. Eso lo posiciona a Argentina en el séptimo lugar en Latinoamericana con respecto a la incidencia oncológica. Ha habido un gran progreso en la parte oncológica con el diagnóstico precoz, en tratamiento y mejoría de la sobrevida a partir de la combinación de dos quimioterápicos, ¿sí? Pero a su vez también han aumentado mucho los efectos adversos cardiológicos, ya sean agudos o tardíos, ¿sí? Los más conocidos: insuficiencia cardíaca, vasoespasmo, enfermedad microvascular, isquemia, hipertensión arterial, tromboembolismo venoso, arterial, arritmias, prolongación del QT, ¿sí? Compromiso pericárdico también. Y en la actualidad el riesgo de mortalidad cardiovascular puede incluso superar el riesgo de recurrencia tumoral. En niños sobrevivientes de cáncer, la mortalidad de causa cardíaca puede aumentar hasta 8 veces. Esto es muchísimo. Como para iniciar también con algunas definiciones, vamos a tener la definición de disfunción ventricular asociada al tratamiento del cáncer. Va a estar dado por una caída de la FEI más del 10% a un valor inferior del límite considerado normal, con una FEI por debajo del valor del límite inferior normal establecido entre 50 o 53% aproximadamente según guías. También una caída de 15 puntos del estrés longitudinal global. Otras cardiotoxicidades que pueden verse es la hipertensión, eventos tromboembólicos, la miocarditis y las arritmias. Vamos a tener dos tipos de cardiotoxicidad, ¿sí? En los quimioterápicos. Los tipo 1, que se produce por muerte celular, disfunción ventricular y la insuficiencia cardíaca pueden presentarse después de varios años, después de haber finalizado el tratamiento. Es dosis dependiente, implica peor pronóstico, sobre todo en la fase tardía, es irreversible y los causantes son las antraciclinas. En el tipo 2 tenemos compromiso de la función de los miocitos sin pérdida de estos, por lo cual la disfunción ventricular y la insuficiencia cardíaca son reversibles, sin dejar secuelas a largo plazo. Quimioterápicos que causan disfunción ventricular asociada a la terapia del cáncer. En primer lugar, las antraciclinas puede ser de forma aguda, desde el inicio hasta 2 semanas después, subaguda o crónica, mayor de un año. Por lo general, cuando es tardía, más de un año, que puede darse hasta los hasta los 20 años aproximadamente, se puede desarrollar una miocardiopatía dilatada y de forma sintomática que hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir a estos pacientes, ¿sí? Los anticuerpos monoclonales, otros de los causantes de la disfunción ventricular, dirigidos contra el receptor ER2, como el trastuzumab, que es el más conocido, que su utilización redujo un 33% de la mortalidad. Hay que tener en cuenta que las antraciclinas se utilizan combinadas con otras drogas para diversas neoplasias, aumentando la sobrevida en un 50-90% a los 5 años, en el caso del cáncer de mama, por ejemplo. Bueno, como fisiopatogenia de la cardiotoxicidad vamos a tener las antraciclinas, interacción de la droga con la enzima topoisomerasa 2, responsable de mantener la tensión y las características topológicas de la molécula de ADN, que están ubicadas en los miocardiocitos y se intercalan en las hebras de ADN y forman complejos con esta topoisomerasa. Se disrupciona la actividad de la enzima y se generan reacciones de daño que producen radicales libres y conllevan a la muerte celular, y también se activan mecanismos apoptóticos, o sea, en general el mecanismo de acción es producción de radicales libres y apoptosis. Bueno, los anticuerpos monoclonales, como dijimos, actúan sobre el receptor ER2,
que es el receptor de factor de crecimiento epidérmico monopositivo. La cardiotoxicidad está dada por una interacción del quimioterápico y estos receptores en la superficie de los miocardiocitos. Se inhibe el crecimiento normal, la reparación y la sobrevida del miocito y produce depresión del ATP y disfunción contráctil. No es dosis dependiente. Cuando se usa en forma combinada con antraciclinas, obviamente vamos a tener mayor incidencia de disfunción ventricular asociada a la terapia de forma sintomática, llegando casi al 30%, y de insuficiencia cardíaca grave un 4,1%. El bevacizumab es otro anticuerpo monoclonal dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio vascular y está presente en la angiogénesis tumoral, ¿sí? Por eso es que es muy importante con respecto al bevacizumab también, como para dejar un comentario de que fíjense de que si nosotros tenemos un infarto y está el paciente con bevacizumab, vamos a tener inhibida la angiogénesis, ¿sí? Entonces la circulación colateral está como inhibida, por eso son más, por así decirlo, más como más débiles estos pacientes, digamos, o tienen mayor mortalidad debido a los quimioterápicos, ¿sí? Tienen mayor mortalidad cardiovascular. Bueno, incidencia en la disfunción ventricular, vamos a tener los quimioterápicos de uso más frecuente. Antraciclinas, principalmente y a la cabeza la doxorubicina, sí que es la más utilizada, sobre todo en el cáncer de mama. Fíjense la dosis que dijimos que era de cardiotoxicidad tipo 1, o sea, dosis dependiente. Cuanto más dosis tiene, se le da al paciente más incidencia de disfunción ventricular. Más de 700, fíjense que casi puede llegar a su límite máximo de 48%. ¿Sí? Los alquilantes, como la ciclofosfamida, tiene de 7 a 28%. El docetaxel de 2,3 a 13%. Los anticuerpos monoclonales de trastuzumab puede llegar al 20%, ¿sí? Como factores de riesgo para la disfunción ventricular vamos a tener causas genéticas, pero principalmente edad menos de 15 o más de 65, sexo femenino, la hipertensión, la enfermedad coronaria es en la mayoría de los quimioterápicos. Fíjense, las antraciclinas, los anti-ER, está dado, digamos, porque es un factor muy importante para este tipo de pacientes desarrollar algún evento agudo. Que sean renales crónicos, que sean obesos, que tengan una FEI entre 50 y 55%, que tengan disfunción ventricular previa, cardiopatías o IC previa, que la quimioterapia esté acompañada de otra quimioterapia que también sea cardiotóxica, ¿sí? O también tratamiento con radioterapia. Dosis acumulada, dijimos que las antraciclinas, sí. ¿Por qué? Porque el mecanismo de fisiopatogenia es tipo 1. ¿Cuál era? Producción de radicales libres y apoptosis. Bueno, esto para comentar un poco cuando lo presentamos al trabajo que hicimos en el COI, que fueron 2 meses desde agosto a septiembre del 2019. Tuvimos un total de 49 pacientes con una edad promedio de 60 años. El diagnóstico oncológico más frecuente que pudimos ver era cáncer de mama, un 60%, tracto digestivo 10%, otros 2,5%, por ejemplo, oncohematológicos, cáncer de pulmón, de ovario, de próstata. Después los factores de riesgo más conocidos que pudimos ver, hipertensión a la cabeza, 26% sedentarismo, 24% de dislipémicos y obesos y un 14% de tabaquistas y diabéticos, ¿sí? La incidencia de disfunción pudimos ver en un 8% de los pacientes y 12% presentaron otras cardiotoxicidades como hipertensión u arritmias. Y un 4% ovitaron, ¿sí? Fueron 2 pacientes que tuvimos que ovitaron. Bueno,
Después, lo que vamos a ver a continuación es un cuadro de los mecanismos de cardiotoxicidad según el grupo, digamos, de quimioterápicos, ¿sí? Antraciclinas, vemos la doxorubicina como ya explicamos que es una de las más utilizadas. Los mecanismos de cardiotoxicidad es mediante radicales libres y apoptosis, con alto nivel de cardiotoxicidad de disfunción ventricular, ¿sí? Asociado a radiación y anticuerpos monoclonales aumenta la incidencia de cardiotoxicidad. Antitubulina tenemos los taxanos y los alcaloides de la vinca, ¿sí? Que el mecanismo de acción es la liberación de histamina, que tiene una cardiotoxicidad moderada, ¿sí? Después tenemos los antimetabolitos en 5-fluoracilo, que el mecanismo de acción es un vasoespasmo que genera. También otro quimioterápico utilizado es la capecitabina, también, que es lo que más van a generar no disfunción ventricular per se, sino eh, síndrome coronario agudo, que después lo vamos a explicar. Después, agentes biológicos, los anticuerpos monoclonales, tenemos el trastuzumab, pertuzumab, bevacizumab, son los más conocidos, que tienen una alta incidencia de cardiotoxicidad. Después los inhibidores de las quinasas, ahí pueden ver algunos ejemplos. Yo para comentarle, en este grupo pertenece crizotinib, que es el quimioterápico que nosotros utilizamos, que utilizó el oncólogo en realidad, para el paciente ya conocido, que es el caso que lo llevamos a congreso, ¿sí? Como para tener una idea de cuál era el mecanismo de acción. Tiene diversos mecanismos de acción, pero sobre todo inhibe la tirosinquinasa, ¿sí? Y tiene alto nivel de disfunción ventricular y cardiotoxicidad, así que tiene que ser monitorizado periódicamente. Después tenemos a los alquilantes, la ciclofosfamida, la ifosfamida, ¿sí? Genera interrupción de la función del ADN y tiene alta incidencia de cardiotoxicidad, al igual que el cisplatino y oxaliplatino. Bueno, acá tenemos otros quimioterápicos también, pero principalmente quería, ahí en la flecha señalé a uno que también se utiliza mucho en oncología, el ribociclib, sobre todo a pacientes que tengan recaída de cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Que tiene una moderada incidencia de cardiotoxicidad. Lo que este fármaco genera, digamos, es prolongación del QT, que es lo que nosotros tenemos que monitorizar más frecuente, que ahora lo voy a explicar más tarde. Bueno, en diversas patologías se pueden utilizar 2 o más quimioterápicos a la vez, ¿sí? Ejemplo de algunos esquemas son los que más visualizamos en oncohematología, ¿sí? Por ejemplo, el R-CHOP se utiliza en el tratamiento de linfoma folicular, de células B grandes, linfoma de manto, entre otros. Y fíjense que tiene rituximab, ciclofosfamida, adriamicina, vincristina y prednisona, ¿sí? Que componen el esquema CHOP. O sea, tener en cuenta que un esquema puede tener varios quimioterápicos y eso conlleva a mayor efectos adversos. Tener en cuenta que estos pacientes tienen que estar muy monitorizados, verlos de cerca, seguir, estar atentos a que si generan síntomas o no, ¿sí? Bueno, como efectos adversos, antraciclinas, disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca, hipotensión, arritmias. Los antitubulina, arritmias, isquemia, hipotensión, ¿sí? Después los antimetabolitos, el 5-fluoracilo, que ahora lo vamos a explicar más adelante, es el principal, digamos, quimioterápico que está relacionado con los síndromes coronarios agudos, ¿sí? La citarabina, pericarditis, taponamiento, disfunción de ventrículo. Fíjense la cantidad de efectos adversos que puedan llegar a cardiovasculares que puedan llegar a tener estos pacientes. Por lo tanto, ahí es donde cae, digamos, la importancia de la cardio-oncología en el seguimiento de estos pacientes, porque por ahí los oncólogos no están entrenados para detectar estos signos que pueden llegar a tener los pacientes, ¿sí? Y
y muchas veces los pacientes también son asintomáticos y es algo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, también, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales, además de generar disfunción del VI, también pueden generar tromboembolismos venosos, arteriales, ¿sí? Hipotensión, TEP. Bueno, un poco más de efectos adversos. Y llegamos a la radioterapia. La radioterapia se da en pacientes que tengan patologías que requieren mayor radiación torácica y radiación torácica. El linfoma de Hodgkin y el cáncer de mama, principalmente de mama izquierda, obviamente por la localización, ¿sí? Las complicaciones cardíacas y vasculares son efectos muy tardíos, pueden estar hasta, no sé, 20 años, que recién ahí empiezan a tener síntomas. La mediana edad de tiempo hasta el diagnóstico es más o menos 19 años y para enfermedad carotidia 17 años, post tratamiento de radioterapia, ¿sí? La irradiación en mediastino en dosis altas varía, digamos, entre 2 y 30 grays. Sobre todo en pacientes jóvenes, aumenta el riesgo de enfermedad arterial. O sea, si nosotros tenemos un paciente joven y utilizamos más de 30 grays, se utiliza más de 30 grays de radiación, el paciente tiene altas probabilidades de generar una lesión, una fibrosis, enfermedad coronaria, enfermedad vascular a largo plazo, ¿sí? Hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que también podemos visualizar es de que ha cambiado muchísimo la radioterapia, porque fíjense que antes se utilizaba radioterapia superficial, la bomba de cobalto, y hoy en día lo que se ha logrado hacer con todo el avance tecnológico es una radiación más precisa, más localizada y menos radiación para el paciente, ¿sí? Eso es muy importante, porque se pueden ver chicos, por ejemplo, de 14, 15 años que tienen linfoma y necesitan irradiarse y la verdad que es una forma que también le terminamos como eh, a largo plazo su vida, ¿no? Bueno, efectos adversos tanto en pericardio, miocardio, en válvulas, en sistema de conducción, en carótidas y en las coronarias. En pericardio vamos a tener la pericarditis aguda y la pericarditis constrictiva difuso-constrictiva con compromiso del BD, ¿sí? Aparece 10 años o después, 10 años después de haber finalizado el tratamiento. En el miocardio se genera fibrosis miocárdica que puede generar insuficiencia cardíaca por disfunción diastólica o por miocardiopatía restrictiva. Se detectan 10 años después del tratamiento. Las valvulopatías, el aumento del riesgo es entre 6 y 40%. Fíjense la cantidad, ¿no? La irradiación provoca fibrosis valvar con estimulación de angiogénesis en reparación, calcificación y retracción de las valvas. Estas lesiones pueden aparecer 20 años después y las más frecuentes son estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral. En el sistema de conducción podemos ver aparición de enfermedad del nodo sinusal, bradiarritmias. En las carótidas, lesiones en bifurcaciones carotidas y también está afectada la subclavia. Y como arterias coronarias tenemos que es la toxicidad cardíaca más frecuente que genera la radioterapia con daño micro y macrovascular con menor desarrollo de la circulación colateral. La mortalidad aumenta por infarto de 2,2 a 7,6 veces mayor que en la población general. Y aumenta mucho, que es esto lo que yo le decía, si el paciente es joven, si además recibe tratamiento quimioterápico con antraciclinas o con anticuerpos con anticuerpos, con trastuzumab, pertuzumab, ¿sí? Los anti-ER, si tienen también factores de riesgo cardiovasculares conocidos o enfermedad coronaria preexistente. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, que la verdad nosotros tuvimos un caso que en un Ateneo con los oncólogos solicitaron nuestra consulta porque tenían un paciente que tenía un CDI porque tenía una cardiopatía preexistente, no isquémica,
y tenía un CDI como prevención secundaria, creo, porque ya había tenido eventos. Eh, y la verdad que tenía una patología, tenía cáncer, no me acuerdo de qué, y necesitaba radiación. Entonces nos solicitaron para ver cómo podíamos manejar con el tema de los dispositivos. La verdad que nos pusimos a leer bastante y sobre todo descubrimos de que genera interferencia electromagnética generando inhibición o estimulación inapropiada del dispositivo. Efecto directo de la dosis acumulada en el dispositivo. Normalmente el marcapaso es hasta 5 grays y fíjense que en los CDI son muy sensibles a la radiación, por lo tanto la dosis acumulada es menos de 0,5 grays y se genera daño por generación de neutrones secundarios, dañando la memoria RAM de estos dispositivos, ¿sí? Entonces es muy importante, fíjense si por ejemplo tenemos un paciente que sea marcapaso dependiente totalmente y que haya que irradiarlo más de 2 grays al paciente, ya tenemos alto riesgo de generar un daño en el dispositivo. Por lo tanto, es muy necesario que estos pacientes estén controlados no solo por los cardiólogos, sino por principalmente los especialistas, digamos, de base que le colocaron el dispositivo, ¿sí? Para que lo puedan seguir controlando por ambulatorio, para ver cómo está el aparato, los electrofisiólogos, ¿sí? Es muy importante. Bueno, como diagnóstico vamos a tener examen clínico minucioso, ver la edad del paciente, si ya dijimos menos de 15 años o más de 65 años, pero sobre todo para la disfunción ventricular es más de 65 años, antecedentes de enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiovasculares, la estratificación de riesgo, si el paciente tenía diagnóstico de disfunción ventricular izquierda previa, aún siendo sintomático, si tenía tratamiento previo con antineoplásicos, si es una combinación de antineoplásicos que sean proclives, digamos, a disfunción ventricular, que tengan más probabilidad de generar disfunción ventricular, si tiene el paciente irradiación torácica previa, sobre todo del lado izquierdo. ¿Cómo lo vamos a seguir a estos pacientes? Con ecocardiograma. Es la técnica de evaluación. Hay que tener en cuenta de que hay una variabilidad interoperador del 10%. No solo nosotros cuando hacemos la solicitud de ecocardiograma pedimos FEI, sino también pedimos strain longitudinal global, que es el predictor significativo e independiente de mortalidad cardíaca y eventos cardíacos mayores, con un valor pronóstico superior a la FEI. Se acepta que una reducción del strain longitudinal superior al 10-15%, como ya habíamos dicho, o que un valor inferior a menos 19 sirve para predecir la posterior ocurrencia de la disfunción ventricular. Por otro lado, también se han detectado niveles elevados de troponina y también el BNP y el proBNP dan un valor pronóstico. Bueno. Lo que tiene la guía de Cardio-Oncología 2019 es que muestra unos algoritmos para que nos guíen en el tratamiento de estos pacientes. Primero lo que tenemos que hacer es todo paciente de que va a recibir una quimioterapia, sobre todo con alto riesgo de disfunción ventricular, tenemos que hacerle un estudio basal, una evaluación cardiovascular basal, estratificar al paciente, ¿sí? Tanto factores de riesgo, enfermedad coronaria previa, el tratamiento que tenga el paciente y si tiene controlados los factores de riesgo o no. Vamos a hacerle un electrocardiograma, ver si es normal, no es normal. Vamos a hacerle un ecocardiograma evaluando la FEI y el strain y vamos a pedirle un laboratorio con troponina ultrasensible. Si nosotros tenemos un paciente con una FEI más del 53%, que dijimos que era el límite de normalidad, iniciamos el tratamiento, ¿sí? Y sobre todo si tiene también la troponina negativa. En el caso de las antraciclinas, vamos a pedirle un control basal y al finalizar el tratamiento. Fíjense que en los sobrevivientes tratados con antraciclinas, que son
menores de 15 años en el momento que recibieron quimio o que tienen más de 65 años, que están asociados con otro quimioterápico como el trastuzumab, o que hayan tenido radioterapia del lado izquierdo, sobre todo en la zona cardíaca, y que tengan dos o más factores de riesgo para cardiotoxicidad, evaluar la FEI, 1, 2, 5 y 10 años, ¿sí? O sea que también hay que tener en cuenta que esos pacientes muchas veces, como no se conocía todo esto de la cardiotoxicidad, es bastante nuevo. Muchos de esos pacientes pueden estar, sin diagnóstico, sin tratamiento, entonces también hay que como pesquisar esos pacientes para poder arribarlos al centro de diagnóstico, digamos, y poder tratarlos, ¿sí? En trastuzumab vamos a hacer control basal, trimestral y hasta 3 meses posterior a la última dosis. Después tenemos los inhibidores de la tirosina quinasa, vamos a hacer un control basal y al final del tratamiento. Si tenemos una FEI de un paciente basal menos de 53 con troponina positiva, tenemos que, digamos, evaluarlo con el oncólogo también, ver el diagnóstico, si realmente el paciente no tiene cardiopatía previa, ¿sí? Tenemos que hablar con los oncólogos para la selección del tratamiento antineoplásico que nos genere disfunción ventricular y monitorizarlo más seguido, obviamente. Y si tiene una FEI de ingreso de menos del 40%, esquema alternativo, directamente. ¿Cómo seguimos? Si en el control posterior, por ejemplo, antraciclinas, dijimos basal, óptimo para el tratamiento, inició el ciclo, lo finalizó y le hacemos un control y nos da una FEI más del 53% o una caída de la FEI pero menos de 10 puntos con troponina negativa y el strain longitudinal cayó pero menos de 8% y está asintomático, o sea, sin síntomas, continuamos en tratamiento, ¿sí? En caso que no sea así y que el paciente tenga una FEI más de 53%, troponina positiva, pero el strain cayó más de 15%, eso se denomina incura miocárdica subclínica. Puede continuar con el tratamiento oncológico con troponina positiva, pero tenemos que evaluar su función, digamos, y el strain en 4 semanas. Y tenemos que evaluar según le parezca al equipo, iniciar tratamiento médico para cardioprotección. En el caso que el paciente tenga una FEI más de 53% o que haya caído la FEI entre 10 y 20 puntos y esté asintomático, puede continuar el tratamiento y tenemos que evaluar la FEI en 4 semanas. En cambio, si el paciente tuvo una caída de FEI más de 10 puntos o una FEI menos de 53 o una caída de la FEI más de 20 puntos, eso ya se define en realidad FEI, caída de FEI más de 20 puntos o una FEI menos de 53, disfunción ventricular izquierda por cardiotóxicos, ¿sí? Tenemos que dar aviso al oncólogo, tenemos que ver qué tratamiento oncológico le podemos dar y tenemos que iniciar tratamiento médico y hacer un eco en 3 y 4 semanas. Bueno, si nosotros después el paciente sigue con signos de insuficiencia cardíaca, tenemos que definir bien la etiología, ver de que, digamos, el paciente esté sus factores de riesgo controlados, no tenga antecedentes de cardiopatía previa, ¿sí? Tenemos que realizar un eco, evaluar con oncología el criterio de suspensión del tratamiento oncológico y el tratamiento del EIC. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene una FEI menos de 53 o una caída de la FEI mayor a 10-20 puntos, asintomático, tenemos que seguir controlándolos en el servicio de cardio-oncología y pedirle un eco en 3 a 4 semanas. En el caso de las antraciclinas, si tenemos posteriormente una caída de la FEI más del 10% hasta caer a menos de 45%, iniciamos tratamiento para disfunción ventricular. Se requiere reevaluación, suspensión del tratamiento oncológico, seguimiento clínico y hay que reevaluar el reinicio de quimioterápico si la FEI es más del 45%. Si no, sigue suspendido.
En el caso de trastuzumab, si tiene una FEI, una caída de la FEI más de 15 puntos, o una FEI entre 10 a 15 puntos, pero entre 45 y 53, o una FEI menos de 45%, suspendemos trastuzumab por 3 semanas, iniciamos el tratamiento médico y hacemos un eco en 3 semanas. Si después de las 3 semanas la FEI cayó más de 10 puntos, o tiene una FEI entre 45 y 53, o persiste menos de 45, suspendemos el tratamiento, ¿sí? Y seguimos con el tratamiento, suspendemos el quimioterápico, ¿no? Y seguimos con el tratamiento médico para disfunción ventricular e insuficiencia cardíaca. Y hacemos un eco periódico. Generalmente este lo piden cada semana, cada 2 semanas, ¿sí? En el caso de inhibidores de tirosinquinasa, si tiene una FEI menos del 45%, suspender un mes y reevaluar. Evaluar comportamiento de la TA, inicio del tratamiento para disfunción ventricular y reiniciar si la FEI es más del 45%, al igual que las antraciclinas. Bueno, y después, con respecto al tablero de monitoreo de la función ventricular durante el tratamiento antineoplásico. Esto es algo que nosotros tenemos dos valoraciones, basal. Tenemos valoración basal y valoración, digamos, con las antraciclinas o con los anticuerpos monoclonales. Fíjense que cuanto más riesgo, en realidad, perdón, lo tenemos como un semáforo entre verde, verde, amarillo y rojo, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente basal con una FEI menos del 47%, directamente está contraindicado el quimioterápico que pueda llegar a generar más disfunción ventricular, ¿sí? Si tenemos un paciente que tiene factores de riesgo, pero tiene una FEI de 45 a 53%, con el strain menos de 15%, ¿sí? Tenemos que evaluarlo con los oncólogos. ¿Y qué pacientes pueden iniciar? Son aquellos que tienen FEI conservada, strain conservado, no tienen factores de riesgo o son de bajo riesgo. Y fíjense cuando iniciamos el tratamiento con estos antineoplásicos, si directamente nosotros tenemos una FEI entre 45 y 53%, o con caída de 10 puntos, o una FEI menos de 45%, tenemos que suspender el tratamiento, ¿sí? Y reevaluar con los oncólogos. Fíjense que estamos en rojo, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos controlando por meses con los pacientes que están recibiendo este tipo de tratamiento, ¿sí? Bueno, después tenemos recomendaciones para el manejo. Todos los pacientes que van a utilizar drogas oncológicas potencialmente cardiotóxicas deben tener un examen clínico minucioso. Deben tener una evaluación basal de la FEI, ¿sí? Debemos tener en cuenta si el paciente tiene enfermedad coronaria previa, si tiene factores de riesgo controlados o no. Si tiene una FEI menos del 40%, no iniciar el quimioterápico. Estamos hablando de quimioterápicos potencialmente cardiotóxicos, ¿sí? Si tiene una FEI más de 40 y menos de 53, evaluar con el oncólogo. Bueno, esto es lo que decíamos, cada cuánto evaluar, monitorizar a los pacientes con antraciclinas y con anticuerpos monoclonales. Después tenemos, si durante la FEI, durante el tratamiento, la FEI se reduce a menos de 53 o cae 20 puntos, manteniéndose por encima de 53, se recomienda inicio de tratamiento antirremodelado y monitoreo de la FEI mensual. Bueno, si la FEI se reduce menos del 45%, cae 10 puntos, manteniéndose por encima de 45, iniciar tratamiento FEI mensual y alertar al oncólogo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a dar de tratamientos? Principalmente IECA, ARA2, beta bloqueantes, diuréticos y antialdosterónicos. ¿En qué caso? En pacientes con disfunción ventricular asintomática e insuficiencia cardíaca. O sea, asintomática y sintomática, ¿sí? Bueno, tratamientos de los implantes con respecto al resincro y cardiodefibrilador, de acuerdo a las recomendaciones por el consenso de la SAC. Y trasplante cardíaco a todo paciente que esté en IC refractario de tratamiento médico
con deterioro severo de la FEI y sin evidencias de recurrencia de cáncer luego de 5 años de haber finalizado el tratamiento. Bueno, ya estamos, falta un poco, pero ya falta poco. Con respecto al síndrome coronario agudo, ¿cuáles son los quimioterápicos que puedan generar más infartos o isquemias? ¿Sí? Es el 5-fluoracilo. El mecanismo de acción es unión irreversible a la enzima timidilato sintetasa, la cual impide la unión de la timidina al ADN celular e inhibe la división celular. El mecanismo generalmente es el vasoespasmo coronario, tanto en vasos enfermos como sanos, ¿sí? La incidencia aumenta los primeros 6 meses, sobre todo en cáncer de pulmón, páncreas y cáncer gástrico. Bueno, los síntomas anginosos pueden aparecer durante la infusión de la droga o dentro de las primeras 72 horas, y no más tarde de los 3 primeros ciclos. Tanto los síntomas como los cambios electrocardiográficos suelen ser reproducibles a restaurar el tratamiento en un 13 a 40%. O sea, si nosotros tenemos un síndrome coronario agudo por 5-fluoracilo, que de hecho hay un paciente que le pasó, que durante la infusión hizo un síndrome coronario agudo, se hizo la angioplastía, también tenía enfermedad coronaria preexistente, digamos, que no era conocida obviamente, pero con la enfermedad coronaria previa más el vasospasmo por el 5-fluoracilo, se está reevaluando reiniciar el quimioterápico no, por este riesgo de 13 a 40% de que se pueda reproducir nuevamente, restaurar el tratamiento. Generalmente los síntomas ceden al suspender la droga, pero el daño miocárdico puede llegar a ser irreversible. La capecitabina también puede generar síntomas anginosos típicos que pueden aparecer entre las 3 horas y los 4 días después de la administración, acompañados con supradesnivel y elevación enzimática también, asociados con 5-fluoracilo, aumenta el riesgo. Después tenemos el paclitaxel, que también tiene una incidencia de isquemia del 0,29 al 5%, 14 días después de la administración. En docetaxel también 1,7%. El bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, puede generar trombosis arterial con incidencia de infarto, isquemia de 1,5%. Lo que hace este quimioterápico es que reduce la generación de las células endoteliales, provocando disfunción endotelial y exposición del colágeno subendotelial. Disminuye el óxido nítrico y las prostaciclinas y aumenta la viscosidad sanguínea al estimular la producción de eritropoyetina. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para prevenir esta situación? Sobre todo, la infusión continua de 5-fluoracilo por 24 horas, ¿sí? Ver la dosis, la administración, ver si se administra en conjunto de otros fármacos, como el cisplatino, la leucobrina, la mitomicina, ¿sí? Que aumenta la cardiotoxicidad un 30%. El antecedente de cardiopatía isquémica, de múltiples factores de riesgo cardiovasculares. Por ello, se recomienda monitoreo electrocardiográfico durante la infusión de las drogas, sobre todo en los pacientes que sean de moderado y alto riesgo. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer si un paciente está durante su infusión de 5-fluoracilo y tiene dolor precordial? Suspender el quimioterápico, nitritos sublinguales o endovenosos. Los bloqueantes cálcicos, dijimos que el mecanismo de acción es vasoespasmo, ¿sí? Y si no tiene ninguna contraindicación, como por ejemplo estos fármacos, digamos los bloqueantes cálcicos, están contraindicados en pacientes que reciben sunitinib, levantinib y sorafenib, que son inhibidores de tirosinquinasa, ya que estos inhiben la enzima, la citocromo P450, potenciando los efectos tóxicos de la quimio. Lo que tenemos que hacer también es derivarlos urgentemente a una unidad de cuidados intensivos, una unidad coronaria. El reinicio del tratamiento de 5-fluoracilo o capecitabina luego de un síndrome coronario agudo es un debate, ya que los síntomas tienden a reproducirse, como ya dijimos, en la mayoría de los casos, 47%. Bueno, ¿cuándo hacemos una CSG? En caso que el cuadro no sea el tratamiento, ¿sí? Tenemos que tener muy en cuenta
número de plaquetas y necesidad de trasplante de plaquetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos pacientes, acuérdense que estamos hablando de pacientes que están siendo o sea, los estamos inmunosuprimiendo a estos pacientes con los quimioterápicos. Por lo general, es normal, además de per se por el cáncer, que tengan trombocitopenia estos pacientes, ¿sí? Después voy a explicar un cuadrito cuándo transfundir plaquetas o no, que por lo general es menos de 20.000. El uso de stent metálicos, escuchen, esto es muy importante. El uso de stent metálico ofrece ventajas sobre los stent liberadores de drogas. Normalmente la endotelización de los stent con drogas es más lenta y podría tardar hasta un año, a diferencia de los stent metálicos que tarda generalmente 4 meses, obviamente en pacientes sin quimio, ¿sí? Pero si nosotros añadimos antineoplásicos, estos retrasan aún más la endotelización, ¿sí? Prolongando el riesgo de trombosis. Por eso se prefiere utilizar los stent metálicos en este tipo de pacientes. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que se va a operar, pero tuvo un evento coronario que requirió angioplastía, le pone stent metálico, retrasar la cirugía por 4 a 6 semanas, ¿sí? Si le ponen un stent liberador de drogas, retrasar cirugía cardíaca urgente por 6 meses y electiva en 12 meses. Enciclovir y eprasugrel incrementan el riesgo de sangrado, así que no están recomendados. Bueno, acá lo que mostramos un poco son los mecanismos fisiopatológicos, que ya estuve comentando un poco de 5-fluoracilo, por ejemplo, lesión endotelial y vasoespasmo, ¿sí? Y en el cuadro de abajo lo que nosotros podemos ver es transfusión de plaquetas. Con recuento menos de 20.000, con fiebre, leucocitosis, rápida caída del recuento plaquetario o en normalidades de la coagulación. O si tienen tumores sólidos de vejiga, ginecológicos, colon rectal o melanoma o tumores necróticos, ¿sí? O si durante el cateterismo o después de él tienen un sangrado importante. Esto es muy importante también que me llamó la atención. Si tenemos a paciente que requiera revascularización y doble terapia de antiagregación en pacientes con recuento de plaquetas menos de 30.000, ¿qué tenemos que hacer? Se recomienda evaluación multidisciplinaria y tomar la decisión en conjunto, ¿sí? Si tenemos a pacientes oncológicos con buen pronóstico, generalmente se lo trata el paciente según las guías. Si tenemos a paciente que tiene una sobrevida menos de un año y tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST de alto riesgo, considerar revascularización percutánea. Si es un paciente con agor crónico estable, lo que podemos hacer, digamos, es tratamiento médico al máximo antes de indicar una estrategia invasiva, ¿sí? Y en el caso de la angioplastía, fíjense que con balón se consideran pacientes que no son candidatos a doble antiagregación con plaquetas menos de 30.000, ¿sí? A pacientes con stent metálico se debe considerar en pacientes con plaquetas más de 30.000 que requerirán un procedimiento invasivo de quimioterapia más allá de 4 semanas. Y a pacientes que se colocó un stent liberador de drogas deben ser considerados pacientes con plaquetas más de 30.000 y no necesitarán un procedimiento pasivo o quimioterapia inmediata, ¿sí? Bueno, recomendaciones con respecto a otro efecto adverso muy común visto en estos pacientes, sobre todo a los que utilizan anticuerpos monoclonales, como por ejemplo en trastuzumab. Tenemos que controlar la presión semanal por 8 semanas y luego cada 2 o 3 hasta finalizar el tratamiento, ¿sí? El objetivo tiene que ser menos de 140/90. Si hay un incremento de la TA diastólica más de 20, iniciar tratamiento. En pacientes hipertensos que requieran inhibidores de angiogénesis como el bevacizumab, asegurar el control de la TA antes del inicio del tratamiento. Y si se suspenden estos quimioterápicos, tenemos que ir retirando también los antihipertensivos. Imagínate que si no se van a hipotensar los pacientes. Bueno,
Tratar a todos los pacientes que tengan más de 140-90. Iniciar con Yecawara 2, por su capacidad para prevenir proteinuria. Los beta bloqueantes también son utilizados. Los bloqueantes cálcicos dijimos que no eran utilizados, estaban contraindicados de hecho para los inhibidores de tirosinquinasa que actúan sobre el citocromo P450, ¿sí? Porque aumenta el efecto quimioterápico. Y después también si, por ejemplo, nosotros podemos monitorizar en pacientes que estén en tratamiento con inhibidores de angiogénesis y tengan hipertensión de grado 2, 3 no controlada o con antecedentes de emergencia hipertensiva, tenemos que suspender estos fármacos y sobre todo están contraindicados, perdón, en aquellos pacientes que tengan infarto reciente, angina estable, trombosis arterial, hipertensión no controlada e insuficiencia cardíaca no controlada. Bueno, después lo que sigue, otro efecto adverso también bastante visto, es la tromboembolia venosa. Sabemos que los pacientes con cáncer, tanto en cuanto por el cáncer y por el tratamiento, tienen mayor riesgo de desarrollar una tromboembolia venosa, aumentando de 4,1 y 6,5 veces la posibilidad de padecer esta enfermedad. Es muchísimo. La incidencia estimada en los pacientes con cáncer es un episodio cada 200 enfermos por año y es la segunda causa de muerte en estos pacientes. Los antineoplásicos eh, más relacionados, digamos, con esta toxicidad es el cisplatino y el carboxiplatino, ¿sí? No indicar rutinariamente profilaxis para tromboembolismo venoso, sí en pacientes de alto riesgo que tengan factores de riesgo adicionales para padecer esta enfermedad y que no tengan contraindicaciones para el uso de anticoagulantes, ¿sí? Otro efecto adverso de los quimioterápicos es la tromboembolia arterial. Como dijimos, el 5-fluoracilo puede inducir síndrome coronario agudo, pero también tenemos después otras formas de tromboembolia arterial que puedan generarse por el cisplatino, el sorafenib, el bevacizumab, la gemcitabina, ¿sí? Que puede estar asociado a mayor riesgo de eventos tromboembólicos, incluyendo también trombosis venosa profunda, isquemia digital, microangiopatía trombótica, ¿sí? El tamoxifeno, que se utiliza mucho en el cáncer de mama, con receptores positivos, modulador selectivo de receptores estrogénicos, ejerciendo beneficios sobre el sistema vascular, disminuyendo el riesgo de IAM, hospitalización y muerte por enfermedad coronaria. También aparentemente disminuye los niveles de colesterol, pero aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos alrededor de 7 veces respecto a la población general. El mecanismo que se relaciona con esta patología es antitrombina y proteína S. Disminuye las concentraciones. ¿Sí? Arritmias y prolongación de QT. La arritmia más frecuente vista es la fibrilación auricular. Se da sobre todo en los pacientes añosos. Está muy relacionado, hay que tener en cuenta de que estos pacientes tratados con estos quimioterápicos no solo van a afectar, digamos, las series, digamos, los glóbulos blancos, las plaquetas, sino también generan alteraciones hidroelectrolíticas, ¿sí? Así que hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes. Pacientes que estén anémicos, que estén con estado nutricional desfavorable, ¿sí? Que tengan antecedentes cardiovasculares, presencia de factores de riesgo, alteraciones previas del intervalo QT. También hay que tener en cuenta que todo tratamiento antineoplásico también tiene sus medicamentos coadyuvantes, entre estos la metoclopramida, ¿sí? El ondansetron, los inhibidores 5-HT3, inhibidores de H2, quinolonas, antifúngicos, ¿sí? Son muy arritmogénicos. El paclitaxel y la talidomida son los agentes que con mayor frecuencia se asocian a la presencia de bradicardia sinusal y bloqueo AB. La FA frecuente, sobre todo en drogas como los inhibidores de tirosinquinasa, ¿sí? La prolongación del QT, siempre lo vamos a medir con el QT corregido, es afectado por muchos fármacos que alteran la fase 3 del potencial de acción, que afectan los canales de potasio produciendo modificaciones en la repolarización.
Uno conocido, yo ahí puse ejemplos, pero uno conocido es el ribociclib, que se utiliza mucho en las residuos del cáncer de mama. Y tenemos varios pacientes que están en tratamiento con este quimioterápico. Por lo tanto, hay un algoritmo a seguir que si, por ejemplo, nosotros en ribociclib, digamos, lo que nosotros hacemos es un basal, un electrobasal, lo medimos y a los 14 días después de haber iniciado el tratamiento con ribociclib, le pedimos que venga a la consulta, le hacemos nuevamente un electrocardiograma y medimos EQT. ¿Sí? Si EQT se mantiene entre 4,50 y 4,70 milisegundos, monitorizamos. Seguimos monitorizando, evaluamos el medio interno, mantener el tratamiento oncológico, reducimos el monitoreo electrocardiográfico solo si no progresa prolongación de EQT. Al igual que si se mantiene entre 4,70 y 500. ¿Sí? Si tenemos una prolongación de QT mayor de 500, pero el paciente está asintomático, tenemos que suspender el tratamiento oncológico, internarlo al paciente, monitorizarlo, ver medio interno, hacerle un electroseriado hasta que el QT sea menor de 4,70 o disminuya a 30 milisegundos. Si no se resuelve, lo ideal es cambiar la droga. ¿Sí? Y si tenemos a un paciente con un QT mayor de 500 y sintomático, monitorizamos, internamos, suspendemos el tratamiento, vemos medio interno y le hacemos un electro horario hasta que el QT sea menor de 4,70 o disminuya a 30 milisegundos. Bueno, esto es un poco de las recomendaciones de cómo hacemos las mediciones en forma basal y cada 2 meses mientras dure el tratamiento. Y después con respecto a las guías, si tenemos una FA, por ejemplo, que tiene descompensación hemodinámica, realizar cardioversión, los antiarrítmicos que se pueden utilizar, ¿sí? Esto es más cómo lo manejamos nosotros durante la internación también. La anticoagulación en pacientes con FA crónica mediante el score del CHA2DS y HAS-BLED, ¿sí? Y por último, las valvulopatías. La prevalencia de enfermedad valvular debido a radioterapia va de un 2 a un 37%, sobre todo en linfoma de Hodgkin, ¿sí? Pero también en cáncer de mama. Con dosis inferiores a 30 Grays, el riesgo a 30 años es del 1,4%. Las zonas más comprometidas va a ser la válvula aórtica, la raíz de la aorta ascendente y las válvulas mitrales y el anillo, lesionando la región basal y media. Periodo de latencia 10 años, más de 10 años. Otras causas de compromiso valvular tenemos la endocarditis en pacientes inmunocomprometidos, la IM secundaria a la dilatación y la disfunción ventricular izquierda. El seguimiento ecocardiográfico de pacientes a largo plazo permitiría detectar el desarrollo de estas lesiones. Y el tratamiento puede requerir cirugía valvular, ¿sí? En caso que haya mucha fibrosis mediastinal, se puede colocar un OTAVI, ¿sí? Bueno, hemos finalizado con esta clase de cardiooncología dentro de esta pandemia. Que les vaya muy bien. Un beso a todos.